Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway isn't... Hola manada, aquí Yu reportándome con esta historia Jaune Neverending Nightmare en castellano. Jaune la pesadilla nunca acaba, escrita por el joven fanficción, si no mal recuerdo, y traducida por Robot Anime en Wattpad. Disclaimer: no me pertenece ni Ruby, mucho menos Bloodborne, y claro que tampoco la historia. Lo único mío es el video. Si les gusta denle like y suscríbanse, además que no olviden comentar tanto en el video como en la sección de comunidad. Sin nada más que decir, adelante con el video. Nota: este capítulo contiene agallas y sangre. Como este trabajo está marcado con M de maduro, no dejaré más advertencias. Lea a su propia discreción. Sal. Este es Yarnam. Aquí no hay esperanza, solo sangre, sufrimiento y locura. Y los tres sobran. Los ojos de un azul profundo se abrieron de golpe. Las lágrimas brotaron rápidamente cuando Jaune contempló el inquietante y familiar cielo del sueño del cazador. Tumbado en el barro mojado ante la puerta cerrada, Jaune dejó caer libremente sus lágrimas mientras se dejaba llevar. ¿Por qué? ¿Por qué no pude tener suerte por una sola vez en mi vida? ¿Por qué no pudo haber sido un sueño lúcido retorcido? ¿Por qué debe ser real? Jaune susurró con voz ronca para sí mismo, mientras el miedo y la desesperación se apoderan de él como un amante perdido hace mucho tiempo. Agarrándolo suave y firmemente con fuerza, mientras Jaune dejaba caer libremente sus lágrimas. Había funcionado durante todo el día, empujando su ataque de pánico entrante cada vez más atrás. Preferiría creer que se había vuelto loco o que sufría alucinaciones visuales. Sin embargo, la verdad era que había sido real. Él ha muerto. Había vuelto a la vida, y fue solo el comienzo. Jaune no creyó ni por un segundo que el sueño fuera amable y lo dejaría ir. No, el sueño le arrancaría todo lo que era, todo lo que alguna vez sería. Lo devoraría hasta que no quedara nada más que una cáscara hueca de lo que había sido. Casi se desplomó y vomitó sobre toda la cama después de clases, pero pudo contenerlo. No creía que nadie se diera cuenta. Pero Ren era un bastardo perspicaz, por lo que podría haber descubierto si algo andaba mal. Pirra también era una especie de luchadora de torneos, ¿verdad? Entonces ella también podría haberlo descubierto. Ojalá se hayan conformado con los nervios y lo dejen así. Después de todo, se había dado a sí mismo una buena cantidad de trabajo extra o una ración de humillación pública. Depende de él decidir qué es lo que menos temía. ¿Cómo se suponía que iba a escribir un trabajo de investigación adecuado? Era un estudiante C, no podía escribir ni una mierda. Un lado positivo: Jaune, venciste a un jabalí en combate singular. Gritó para sí mismo mientras se estremecía al recordarlo. No sabía qué era más aterrador: mirar fijamente a ese monstruo que ataca o tener que desafiar las calles de Yarnam. Solo se había enfrentado a una bestia de la plaga y ya había muerto una vez. Ganar solo por pura casualidad. Esa puñalada suya bien podría haber quedado atrapada en el hueso. Algo que le habría supuesto otra muerte. Al menos se despertó después de explorar la habitación del enfermo. No había más enemigos en el área más cercana, por lo que estaba algo a salvo. Incluso si llamar casi cagarse y asomar la cabeza por la puerta a explorar fuera estirar el término más que un poco. Ni siquiera se había atrevido a subir esa vieja escalera en la habitación donde mató a la bestia de la plaga. Algo que debería hacer, aunque solo fuera para asegurarse de que otros monstruos no lo atacaran. Sintiendo el familiar aumento de la bilis, Jaune se giró hacia su lado y se levantó. La bilis ardía, pero Jaune no le prestó atención mientras vaciaba todo su estómago y cada vez más detrás de algunas lápidas. Respirando pesadamente y mirando hacia abajo, se dobló de nuevo mientras vomitaba bilis ardiente, mientras jadeaba mientras las lágrimas ardían en sus ojos. No quería tener nada que ver con este sueño retorcido. Solo quería ser un cazador, cazar siniestros y ser un héroe mientras estaba a la altura del legado de su familia. ¿Estuvo tan mal? Jaune no lo sabía, pero sus lágrimas cayeron como poderosas cascadas mientras colapsaba mientras se apoyaba en la lápida. ¿Una sola bestia, y aún lloras? La voz seca y fría de Herman fue como una poderosa bofetada en la cara. Patético. Que te jodan, Herman. Solo, sinceramente, jódete.
Jaune susurró con voz ronca mientras miraba a Herman. No soy capaz de reunir la fuerza ni la emoción para hacer nada. Realmente no me siento con ganas de hacer nada. Déjame en paz. Entonces te dejaré solo con tu confusión. Si me necesitas, solo necesitas llamarme. Herman gruñó con voz ronca cuando Jaune escuchó el familiar sonido de una silla de ruedas sobre grava alejándose. Oh, una última cosa si reúnes el coraje para cazar de nuevo. El taller está abierto y dentro encontrarás más vestimenta adecuada para cazar. Solo, Jaune se sentó catatónico mientras se apoyaba en la lápida. Estaba completamente entumecido mientras se sentaba mirando la luna. Todo estaba aquí y brillaba con una luz hermosa, casi serena y tranquila. Es hermoso. Jaune susurró suavemente mientras se sentaba y disfrutaba de la suave luz de la presencia de la luna. Se sintió, en cierto modo, limpiador. Simplemente sentado ahí y sin hacer nada. Incluso si supiera que tenía que cazar, ese pequeño momento a la luz de la luna le resultaba purificador y edificante. Como la caricia amorosa de una madre que solo quería que su hijo estuviera seguro, sabiendo en el fondo que esto era algo que su hijo necesitaba hacer. Con un largo suspiro de exasperación, Jaune se levantó con las piernas temblorosas. Antes de tropezar en su camino hacia el taller. Poco a poco, Guide fue ganando más confianza a medida que avanzaba por el camino adoquinado. Abriendo las pesadas puertas de madera y entrando a otro mundo. Estaba cálidamente iluminado y un brasier ayudaba a ahuyentar el frío persistente. Velas vivas que parecían haber ardido suavemente desde el principio de los tiempos. Linternas colgando sobre el taller y un altar. Un gran cofre de madera que se habría vendido por al menos 25.000 gravámenes. Suficiente para vivir cómodamente durante mucho, mucho tiempo. Una carta quedó suavemente sobre el taller, mientras Jaune simplemente lo asimilaba todo. Levantando la carta, comenzó a leer. Frunciendo el ceño mientras leía más y más. Cuando salgas a cazar, es posible que te topes con algo llamado Bloodstone. Vienen en 4 formas claramente diferentes. Single Shard, Twin Shards, Stone Chunk y Blood Rocks. Sin embargo, esta última es excepcionalmente rara, pero también es la marca de un gran cazador para fortalecer su arma de elección con una roca sangrienta debido a su rareza. Hacerlo servirá para llevar las armas a su pico físico y espiritual. Puedes usar estas piedras de sangre para fortificar tu arma o armas de tu elección. Cada fortificación tomará tu arma y la hará mejor, más afilada y más resistente. Todo es bueno para un cazador. Sin embargo, esto tiene un costo, ya que arma estará cada vez más en sintonía contigo, por lo que si alguna vez entregas tu arma libremente, todas sus fortificaciones desaparecerán. En la misma línea, solo puedes fortificar tu arma un total de 10 veces. De 0 a 3 con Single Shard, de 4 a 6 con Twin Shards, de 7 a 9 con Stone Chunks. Y finalmente, una Blood Rock para unirlo todo. A las 10. Si eres codicioso e intentas más, tu arma se convertirá en ceniza y polvo en tus manos. Encontrarás libros sobre el proceso de fortificación esparcidos por el taller junto con sencillos ritos de sangre para inscribir papeles elementales. De herramientas de cazador, debería ser más de tu estilo. Al darle la vuelta a la carta, Jaune vio aún más texto. Con un suspiro, empezó a leer. Así como puedes encontrar piedras de sangre, también puedes encontrar gemas de sangre. Gemas que se pueden colocar en tu arma después de su primera fortificación. Ten en cuenta que algunas gemas pueden soportar maldiciones. Sin embargo, el sueño actualmente carece de la herramienta para colocar gemas, puede estar en algún lugar del centro de Yarnam. Si deseas obtener más información, solo susurra mi nombre y apareceré. Firmado Herman, primer cazador y guardián del sueño. Jaune miró larga y fijamente la carta. Mente llena de confusión, curiosidad, pero sobre todo, entumecimiento. La luna podría sangrar roja en este instante, y Jaune no podría reunir más emoción que, genial. Al abrir el armario, Jaune no pudo evitar sentir que se le salían los ojos de las órbitas. El entumecimiento desapareció por completo al contemplar una vista mágica. Era como una puerta de entrada a otro mundo, como el libro Narnia que leyó cuando era joven. Solo si Narnia hubiera sido un thriller oscuro con elementos góticos. La suave luz verde de la luna brillaba a través de un cristal tintado del techo y cubría el vestidor con un ambiente misterioso. Maniquíes desnudos decoraban toda la habitación. Al menos no se mueven ni respiran. Jaune susurró para sí mismo mientras entraba. Mirando a su alrededor con clara fascinación, habiendo visto demasiadas películas de terror donde los maniquíes cobraban vida. Reprimiendo un escalofrío, Jaune caminó hacia los 2 maniquíes vestidos.
Estaban uno al lado del otro y, aunque similares, también eran diferentes. El de la derecha era una mezcla de cuero resistente y tela con un aura siniestra. Parecía emanar resiliencia y disposición, casi como si estuviera hecho para acechar por las calles de Yarnam. El de la izquierda era un atuendo refinado y elegante con un aspecto elegante y sofisticado. La ropa hace al hombre. O eso decía siempre papá. Jaune susurró para sí mismo mientras observaba a los dos maniquíes. Uno parecía listo para enfrentarse a todos los monstruos, presentándose como un monstruo de la oscuridad que se avecinaba. Un atuendo del que huirían los monstruos. El otro simplemente irradiaba un aura de estilo y sofisticación. Parecía tener pleno control de cualquier situación en la que se encontraran. Y en el fondo, Jaune quería que ese fuera él. Ya no era un fraude, sino un cazador fuerte y sofisticado que siempre tenía el control. El sombrero de copa solo es una ventaja adicional. Porque, si bien Roman Torchuik era un ladrón y un criminal, siempre parecía tener el control. Algo que Jaune quería desesperadamente, no, necesitaba sentir. Con manos temblorosas, Jaune puso suavemente su mano sobre el maniquí con un sombrero de copa. Retrocedió y rápidamente retiró la mano cuando el maniquí brilló a la luz plateada de la luna. La mandíbula golpeó el suelo cuando su atuendo de cazador se puso el maniquí. ¿Qué carajo? Jaune susurró amontonado mientras observaba su nueva apariencia en el espejo convenientemente ubicado. Vestido con un abrigo ajustado de manga larga con bordados intrincados y detalles finos. Se sentía y parecía lujoso. Sin mencionar lo cómodos que parecían quedarle sus nuevos pantalones. Al caminar, se maravilló de cómo alguien podía mezclar estilo y sofisticación y aún así conseguir algo tan cómodo y fácil de mover. Se había probado trajes ajustados antes, y de ninguna manera eran tan cómodos y fáciles de mover como este. Las botas de cuero lustrado resonaron en el piso de madera y Jaune nuevamente encontró maravilloso lo cómodas y estables que se sentían. Solo sabía que sus calcetines estarían secos y cómodos si alguna vez tuviera que caminar por un pantano. Sin mencionar lo bien hechos que estaban sus guantes. Una combinación perfecta de estilo y practicidad, quitándose suavemente su sombrero de copa y apoyándolo en sus manos. Jaune no pudo evitar maravillarse de cómo se veía, sin mencionar cómo se sentía. Mirándose al espejo, apoyó suavemente su mano en la empuñadura de Croce Amors, que de alguna manera lo hacía lucir aún más elegante. Y por primera vez en mucho tiempo, Jaune Ark sintió que tenía una fugaz apariencia de control. Pistola enfundada de forma segura debajo de la axila derecha para un acceso rápido y fácil. Bolsa de cartuchos de cuero oscuro llena de cartuchos de papel colocada de forma segura en su cinturón justo antes de Croce Amors. Y el bastón roscado se encontraba en el lado opuesto en caso de que alguna vez lo necesitara. Jaune se puso su elegante sombrero de copa y se miró por última vez en el espejo antes de asentir para sí mismo. El temor y el temor seguían ahí. Y nunca desaparecería. Pero aunque no se sentía listo para ir a cazar, parecía el papel adecuado. Y eso era todo lo que necesitaba. Jaune no sabía mucho, pero sabía que todo sería respondido en Yarnam. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cuál fue el sueño? ¿De dónde venían las bestias? Todo quedaría claro. Tienes Jaune, sus únicas bestias. Jaune susurró para sí mismo en un vano intento de animarse. Suspirando, Jaune salió del armario y las puertas se cerraron mágicamente detrás de él. Lanzando algunas miradas de nostalgia a los libros, Jaune suspiró de nuevo mientras salía. Sabiendo que debería estar absorto en un libro, nunca más podría irse. Bueno, mira eso. Si bien estás lejos de ser un verdadero cazador, sí te ves bien. Herman se rió entre dientes mientras miraba a Jaune. Jaune chasqueó la lengua y se alejó, no queriendo pasar ni un segundo más del necesario en presencia de Herman. Mientras caminaba por los adoquines y se paraba frente a la lápida mágica que lo llevaría de regreso a la clínica médica, Jaune sintió que la indecisión se apoderaba de él con furia. No quería morir, no le gustaba el dolor, no le gustaba el sufrimiento. Sin embargo, sabía que solo lo encontraría si se aventuraba a salir. Pero también sabía que no podía permanecer en el sueño para siempre. ¿Qué sería de él entonces? Nada más que el caparazón vacío de un hombre al que se le habían dado las herramientas para triunfar pero que tenía demasiado miedo para actuar. Jaune quería una vida de aventuras, una vida heroica y convertirse en un gran cazador. Alguien que pudiera estar a la altura del legado de su familia. ¿Qué pensarían sus amigos y su equipo de él si flaqueara ahora? Respirando profundamente y temblorosamente. Jaune puso una mano sobre la lápida mientras se volvía hacia Herman. Susurrando suavemente, ¿tiene algún consejo?
¿Algún consejo antes de irme y morir? No pienses. Actúa. Matarlos es una misericordia. Herman respondió bruscamente mientras se giraba para mirar a Jaune con algo parecido a la aprobación. Usa tu arma de fuego cuando sea necesario, la paciencia es clave. Un disparo bien dado es más efectivo que 100 dispersos. Pero sobre todo, estate siempre preparado. Abastécete de viales de sangre, balas de mercurio y cuantos otros suministros consideres imprescindibles. El resto lo aprenderás a través de la experiencia. Caza, mata, muere, aprende, repite. Caza, mata, muere, aprende, repite. Las palabras resonaron en su mente, pero reprimió su miedo burbujeante. Asintiendo en agradecimiento por el consejo, Jaune activó la teletransportación. Antes de que sus ojos se alzaran al darse cuenta mientras su cuello giraba hacia Herman. Dejando solo una frase antes de despertar en Yarnam. ¿Qué es Blood Vials? ¿Qué es Blood Vials? Jaune preguntó en la habitación del enfermo vacía mientras desenvainaba Croce Amors. Sintiéndose más seguro con él en la mano. Forjando la forma del escudo y en su lugar sacando su pistola. Si bien no podía apuntar a una mierda, la amenaza de un arma cargada podría, con suerte, servir como razón para no atacarlo. Con un poco de suerte, la clínica estaba casi como la dejó. Estaba oscuro, húmedo de sangre y polvo. La sangre flotaba en el aire como un perfume retorcido. Sin embargo, casi es la palabra clave. Porque lo que deberían haber sido manchas de sangre y salpicaduras, camas de enfermos destruidas y viales aplastados, estaban como nuevos. Era casi como si su pelea con la bestia nunca hubiera sucedido. Sin embargo, no escuchó a la bestia ni vio ninguna salpicadura de sangre duradera. No, la habitación del enfermo parecía completamente tranquila. Aquí no se había producido ninguna pelea que le revolviera el estómago. Mirando a su alrededor, liderando con su arma y una mentalidad estricta de disparar primero, hacer preguntas después, Jaune se sentó a explorar el extraño hospital en el que ahora se encontraba. Con cuidado, avanzó poco a poco hacia una puerta. Cubriendo Croce Amors con gran desgana, agarró el mango y lo giró. Maldiciendo levemente cuando encontró la puerta completamente equipada. Caminando por pasillos sinuosos, Jaune no encontró ninguna puerta que quisiera abrirse. Hasta que encontró una carta que parecía escrita para él. Busca a Paleblot para trascender la caza. Escrito con una caligrafía apresurada que solo podía leer porque su madre y sus hermanas le habían grabado bonitas letras en el cráneo. Guardó la carta en uno de los muchos bolsillos de cuero, o pequeñas carteras, que forraban su nuevo traje de cazador. Tuvo bolsillos durante días. Ahora, si pudiera encontrar una salida a esta maldita clínica. Jaune susurró bruscamente cuando algo cayó de un estante detrás de él. En un salvaje estallido de energía y pánico, Jaune apoyó el cañón de su arma contra la nada. Porque no había nada detrás de él más que frascos sobre frascos que decoraban la habitación. Dejando escapar un gemido silencioso, Jaune se odió a sí mismo por ser un gato tan asustadizo. Pero mientras caminaba por el pasillo por enésima vez, Jaune notó una gran escalera. Preguntándose si realmente necesitaba gafas o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Pateando suavemente la escalera para comprobar si era real. Dejando escapar un suspiro de alivio, Jaune comenzó a subir lenta y cuidadosamente las escaleras. La cabeza giraba mientras se sentía como una rata bailando al ritmo de una melodía retorcida. Se sentía como si una bestia fuera a explotar por la puerta superior en cualquier momento, o como si un lomo de lobos rabiosos lo persiguiera escaleras arriba. Finalmente logró llegar hasta el final sin que ninguno de sus temores se hiciera realidad. Jaune llamó a la puerta para ser cortés y trató de ver el interior de la clínica. Viendo parpadear anulándose en el interior. ¿Estás de caza? Una voz suave y gentil resonó cuando el sonido de pasos suaves, casi amortiguados, resonó cuando la forma de alguien se acercó a la puerta. Entonces lo siento mucho, pero no puedo abrir esta puerta. Soy Josefka. Los pacientes aquí en mi clínica no deben estar expuestos a la infección. Sé que nos buscan a nosotros, a nuestra ciudad, pero lo siento. Por favor. Esto es todo lo que puedo hacer. Por favor, tenga paciencia, regresaré lo antes posible. Luego, la silueta borrosa de la mujer desapareció y sus suaves pasos se alejaron. Dejando a Jaune una vez más solo en esta oscura noche de caza. Poco después de que Josefka se fuera, ella regresó. Deslizando algo en un pequeño metal lindo en la puerta. Aquí tienes, cazador. Un frasco de sangre. Que te ayude en momentos de necesidad.
Asombrado y más que un poco perturbado, Jaune se inclinó, tomó el frasco de sangre y se lo guardó en el bolsillo. Antes de girarse para irse, Jaune decidió hacer lo más inteligente que se le ocurrió. Pide consejo. Gracias Yosefka, pero soy nuevo en la ciudad de Yarnam. Esto puede parecer un poco embarazoso, especialmente en mi línea de trabajo. Pero, ¿cómo uso esto? Jaune se encogió. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Su rostro ardía de vergüenza. Ya se estaba preparando para la indignación o una reprimenda que era muy común en casa. En lugar de eso, obtuvo una risa melodiosa. Oh, valiente cazador, si tan solo más se atrevieran a hablar cuando saben que les faltan. Tantos sacrificios innecesarios acumulados en montañas sangrientas. Pero no temas, te enseñaré. Mientras cazas bestias y nos mantienes a salvo, yo haré lo mejor es asegurarse de que ninguna enfermedad o plaga aniquile más vidas. Espera un poco, valiente cazador, tengo algo más que quizás consideres necesario. Con eso, Yosefka desapareció nuevamente antes de regresar y colocar algo más en el paracaídas. Aunque ya no es necesario, gracias a la sangre. Un botiquín de primeros auxilios puede ser útil si es necesario. Y un libro básico de primeros auxilios. Tenga en cuenta que la sangre curará la mayoría de las heridas. Ahora, si necesitas curarte rápidamente. Todo lo que necesitas hacer es beber de mi vial de sangre, o de otros viales de sangre que encontrarás esparcidos por Yarnam. Ellos repararán incluso las heridas más graves al instante, para que puedas curarte rápidamente. Pueden llegar rápidamente al fondo de las cosas. Sin embargo, úselos con moderación, no sé cuántos encontrará y rara vez se dan de forma gratuita. Jaune tomó el botiquín médico y le dio una rápida mirada. No incluya mucho, solo 2 paquetes de papel con 10 pastillas de antídotos. Luego había 10 rollos de vendajes empapados de sangre, y aunque estaban sucios y tal vez infectados, funcionaban en caso de apuro. Los últimos artículos estaban cuidadosamente agrupados en una pequeña cartera de cuero. Al abrirlo, Jaune encontró un juego de agujas, suturas y un carrete de hilo. Y aunque no es el más glamoroso, serviría en caso de emergencia. Jaune se acercó y se familiarizó con las agujas, y no pudo evitar tragar saliva. Porque con su mala suerte, iba a terminar con un mosaico de cuerdas que se asemejaría al arte moderno antes de darse cuenta. A menos que simplemente muriera y se despertara en el sueño. Gracias Yosefka. De verdad, gracias. Jaune dijo mientras organizaba rápidamente los artículos, había sido muy amablemente dotado. Después de pasar menos de una hora en Yarnam, Jaune ya había aprendido que la amabilidad es un lujo. No, gracias, amable cazador. Tú que desafías las calles y te aseguras de que estemos a salvo. Si tienes dificultades para salir, baja las escaleras hasta el vestíbulo de entrada y deberías encontrar la salida. Yosefka se rió dulcemente detrás de la puerta antes de irse. Lo más probable es que continúe atendiendo a sus pacientes. Siguiendo la amable descripción del médico, Jaune bajó las escaleras y entró en el vestíbulo de entrada. Pistola y croce amors en mano, mientras recorría con miedo el vestíbulo de entrada en busca de sorpresas ocultas. No estoy viendo cosas, ¿verdad? Jaune susurró para sí mismo, mientras miraba tontamente el cadáver que yacía estrellado contra la pared. La bilis se elevó junto con el miedo cuando Jaune avanzó con cautela hacia el cadáver. Los ojos se fijaron en la brillante bola de fuego etéreo fantasmal que ardía sobre ella. Inclinándose ante el cadáver, Jaune cubrió a Croce Amors mientras estiraba nerviosamente su mano para comprobar si tenía pulso. Jaune sabía con certeza que este hombre estaba muerto. Le asustaba muchísimo, pero, sobre todo, tenía curiosidad. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué lo vio? No proyecta ni sombra ni luz. Sin embargo, vio una bola de luz brillante bailando sobre el cadáver. La curiosidad venció al disgusto y al miedo. Jaune comenzó a palpar el cadáver. Tragando saliva cuando sintió la sangre cálida golpear sus guantes. Temblando y atragantándose, Jaune impulsó el canal. Impulsado por una curiosidad imprudente, finalmente sacó 2 viales de sangre del bolsillo del pecho del cadáver, adivinando rápidamente cuáles eran. Frascos de sangre, lo que Hermann le dijo que debía abastecerse y lo que Yosefka le enseñó a utilizar. Acercándose uno de los viales a los ojos, lo examinó. Era sangre carmesí, solo que en un frasco un poco más grande. Por lo demás se bloqueó completamente igual. Al volver a mirar el cadáver, Jaune reprimió la creciente bilis. Empujando hacia adelante, hizo una pequeña reverencia antes de tomar suavemente las manos del cadáver y cruzarlas en su regazo.
Podría haber sido un poco de misericordia, pero era todo lo que podía ofrecer. Gracias. Jaune susurró con voz ronca mientras el rojo cubría sus guantes. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, la cabeza del cadáver se cayó, cayendo y prestando en las manos de Jaune, mirándolo a los ojos con tal terror que ni siquiera la muerte podría borrarlo. Ah. Yosefka se dirigió rápidamente hacia la puerta y se dirigió apresuradamente hacia su armario de armas, mientras el hogar latía en sus oídos, preparado para repartir violencia si alguna bestia o monstruo con piel humana se atreviera a poner un pie allí. Sacando un elegante estoque y una daga creada a partir de cristales rojo sangre. Ella estaba lista, preparándose para el momento en que una bestia atravesaría su puerta, en cualquier momento. Susurró para sí misma mientras adoptaba una postura que creía haber olvidado hacía mucho tiempo. Sin embargo, no pasó nada. Ninguna bestia ni lunático enloquecido irrumpió en su puerta. En cambio, la voz de la joven cazadora resonó en las escaleras y entró en su clínica. No pasó nada. Nada. Y lucharé contra cualquiera que diga lo contrario. El joven cazador gritó cuando los hombros de Yosefka cayeron, estallando en suaves risitas mientras los susurros de los cazadores resonaban en las escaleras. Casi me cago en los pantalones. Malditos sustos. 3. Oh Jaune. Los cadáveres deben dejarse en paz. Jaune susurró para sí mismo. El corazón le retumba en los oídos. Herman nunca me dejaría escuchar el final si alguna vez muriera de miedo. Reuniendo su ingenio de nuevo, por lo que pareció la enésima vez en los últimos 20 minutos. Jaune estaba tan preparado como siempre podría estarlo. Con la cara fresca y lista para enfrentar el mundo con nada más que esperanzas y sueños. Mientras subía la pequeña escalera, Jaune aplastó el nerviosismo que crecía dentro de él. Recuerda Jaune, el coraje no es la ausencia de miedo. Es enfrentar tus miedos de frente cuando te tiemblan las rodillas y tu corazón se acelera. No dejes que el miedo te detenga, deja que te guíe hacia el crecimiento y la valentía. La amable voz de su abuelo resonó en su mente, haciéndolo sentir más valiente de lo que era mientras subía la pequeña escalera. Era poco, no más de 10 escalones. Sin embargo, me sentí como si hubiera dado 1000 pasos. Porque aquí afuera esperaba la caza. Jaune apoyó las manos en las pesadas manijas de madera de las puertas y empujó. Sintiendo el viento suave y enérgico acaricia suavemente su rostro mientras sale de la clínica. Sonriendo al cielo iluminado por la luna mientras entraba en lo que una vez había sido un opulento jardín. En cambio, ahora servía como hogar para lápida tras lápida, lápida tras lápida. Los ataúdes se colocaron al aire libre y sirvieron como decoración Grimm, aplastando la poca alegría que sintió Jaune al ver la luna entera. A lo lejos, sobre imponentes muros de piedra bordeados por vallas metálicas con púas. Jaune vio la imponente ciudad de Yarnam. Fue grandioso. Fue majestuoso. Fue como retroceder en el tiempo. De vuelta a la época victoriana vale. Con altas torres góticas que se asoman en el horizonte. Cada uno desafía al otro en grandeza, estilo y pura magnificencia. Era tan hermoso como premonitorio. Al entrar de lleno al jardín cerrado, Jaune observó todo. Croce amor y pistola en mano en caso de que se mostrara algo oscuro y aterrador. Con pies cuidadosos, Jaune exploró todo el jardín. Alguna vez debió ser una vista hermosa. Con árboles altos y poderosos. Ahora solo era un suspiro triste de lo que había sido. ¡Qué belleza! Alguna vez había estado aquí, solo un recuerdo lejano mientras estatuas de mujeres llorando miraban al cielo en desesperación por una salvación que nunca llegaría. Los ataúdes se suman a la pesada sensación de pavor que se avecina en el horizonte. Jaune suspiró mientras avanzaba hacia la otra bola brillante sobre otro cadáver. Mientras se acercaba al cadáver, se quedó helado al ver su runa marca de nacimiento brillando a la luz plateada de la luna fuera de su guante. Rápidamente se quitó el guante de cuero. Ver la misma luz plateada de la luna brillar en su piel. ¿Había sucedido eso siempre? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? La mente se aceleró. Jaune se abofeteó. No, malo Jaune. Ahora, piensa en por qué tu marca de nacimiento brilla cuando te despiertas. Susurrando un suave lo siento. Jaune comenzó a palpar el cadáver, buscando qué hacía brillar la runa de su marca de nacimiento. En el bolsillo del pecho, Jaune encontró 10 cartuchos de papel. Balas de mercurio. Su mente le susurró mientras guardaba 6 balas en su cartuchera. Llevando su total a 20 mientras guardaba el otro cartucho en su persona. Aunque no era tan fácilmente accesible como su bolsa de cartuchos, aún así funcionaba. Ahora, vámonos. Jaune susurró con menos confianza de la que le hubiera gustado.
volviéndose hacia la puerta del jardín que se adentraba más en el jardín. Lo comprobó. Agarró la fría puerta de acero y comenzó a temblar. Estaba atascado. Y Jaune vio una gran palanca al otro lado. Parecía viejo y desgastado por el tiempo, pero Jaune no confiaba en sí mismo para escalar la pared con seguridad, especialmente con la valla de acero afilada y puntiaguda en la parte superior. No me voy a realizar una vasectomía a sorpresa ni un examen involuntario de cáncer de próstata. Ahora o no, eso suena como un camino doloroso a seguir. Solo quedaba la puerta principal. Subiendo y abriendo la puerta, Jaune miró con asombro el puente gigante. Disfrutando de la cruda majestuosidad de la ciudad. De la niebla se alzaban gigantescas agujas de iglesias. Jaune cruzó distraídamente la calle y bajó al balcón cercado. Mirando todo con asombro y asombro. La ciudad parecía surgir de las profundidades de la tierra y extenderse hasta el cielo. La luz de la luna atraviesa las espesas nubes y baña la ciudad con un brillo etéreo. Alejándose a regañadientes de la belleza y majestuosidad de Yharnam, Jaune observó su entorno. Aterrorizado de que algo se le hubiera acercado sigilosamente. Jaune miró a su alrededor y vio otro orbe de luz brillante flotando sobre un cadáver, encorvado, con los pies medio comidos por las ratas y las tripas arrancadas de un largo corte. Fue todo lo que Jaune logró murmurar antes de que su estómago se apoderara de él. Inclinándose sobre la barandilla, Jaune vació su estómago, haciendo llover vómito sobre los tejados y sobre cualquiera que tenga la mala suerte de estar debajo de él. Estoy muy contenta de no haber elegido el otro conjunto. Jaune susurró para sí mismo mientras otro ataque de náuseas lo vencía mientras vomitaba. Horrorizado por lo que podría haber sucedido si hubiera tardado demasiado en quitarse la máscara, algo que tenía el otro equipo de cazador. Solo pensar en eso le hizo sentir arcadas y doblarse por tercera vez. Estómago completamente vacío, y náuseas y asco en niveles familiares de mareo por movimiento. Jaune se volvió hacia el cadáver profanado y roído a su lado. Jadeos secos mientras se inclinaba y buscaba a través de él. Encontrar un frasco de sangre sellado y ensangrentado asomó con fuerza en las entrañas del pobre. Alejándose y sosteniendo el frasco de sangre, Jaune limpió rápidamente la sangre del cadáver. Temblando y arcadas secas todo el tiempo. Poner el vial ligeramente limpio al lado de los demás. Jaune ahora estaba sentado frente a un total de 3 viales de sangre, 4 si contaba también el vial de Yosefka. Dejándole solo espacio para un vial más de ese tamaño. Agarrando sus armas, Jaune regresó a la calle. Solo una vez tuvo arcadas secas cuando vio el cadáver del caballo medio podrido. Parecía como si un grupo de ratas hubieran estado de fiesta. Jaune dio un paso adelante y pasó junto al cadáver y el carruaje estrellado, y en cambio se concentró en otras cosas. Como si esa gran puerta estuviera abierta, o si algún monstruo enloquecido se escondiera detrás del otro carruaje. Habiendo aprendido a detectar indicios obvios de todas las veces que sus hermanas lo habían obligado a ver películas de terror con ellas. Ven al forastero. La muerte te lleve. Un rugido gutural. Un hacha pesada. Y un hombre corpulento vestido con un amplio abrigo negro y un traje que alguna vez fue elegante debajo. Botas de cuero grandes y altas y pantalones ceñidos. Una antorcha fue empujada hacia Jaune para mantenerlo alejado, haciendo que Jaune se alegrara de haber tomado el camino ancho. Skittery salta hacia atrás y levanta su pistola. Vuelve. Tengo un arma y no tengo miedo de usarla. Monstruo de dientes y garras. Tratando de sacudir la firme determinación de un cazador. La muerte te lleve. El hombre enloquecido le gritó a Jaune, atacándolo con una antorcha. Jaune se lanzó hacia la izquierda cuando sintió el calor flotar sobre su hombro, rodando sobre el adoquín mientras se ponía de pie. Apuntando con una temblorosa croce de amor hacia su enloquecido atacante. ¿Por qué haces esto? ¿No ves que soy un cazador como tú? Gritó Jaune. Intentando razonar con el loco fue en vano. Matarlos es una misericordia. La voz burlona de Herman resonó en su mente. Al tragar lo que parecía un bocado de ceniza, los ojos de Jaune destellaron a su alrededor. Buscando cualquier otra alternativa que no sea matar al loco que tiene delante. Quería proteger. No matar. ¿De dónde vienes, perro? Hay más de tu especie retorcida. El loco le gritó. Haciendo que Jaune apretara más el agarre sobre el suyo mientras la resolución lo vencía. No permitiré eso. Jaune susurró mientras se colocaba entre la clínica y el loco. Croce Amors cantando mientras Jaune rápidamente enfundaba su pistola y desplegaba su escudo. Maldito canalla. Los caballeros ya no existen. Te atreves a profanar su memoria.
El loco gritó mientras cargaba contra Jaune. Parecía no más que una bestia mientras levantaba su hacha y cargaba hacia adelante. Sin verse diferente del Boarbatusk, Jaune se había visto obligado a luchar en clase. Simplemente vestido con piel humana. Al mirar los ojos nublados, Jaune solo encontró una loca sed de sangre y una emoción enloquecida, mientras el cazador loco baja su hacha para dar otro golpe. Jaune dejó que el golpe cayera sobre su escudo, deteniéndolo en seco antes de dar un paso adelante y golpear la cara del hombre, haciendo que el cazador loco escupiera dientes cuando el borde afilado del escudo se estrelló contra su barbilla, golpeándolo hacia atrás y haciéndolo soltar su antorcha. Sin perder la oportunidad, Jaune dejó cantar a Croce Amors, pintando su arma de rojo, superando fácilmente la poca defensa que ofrecía su ropa y continuando hacia la tierna carne. El loco dio un paso atrás con supervisión y horror cuando las manos volaron desde la boca ensangrentada hacia sus intestinos que se deslizaron fuera del gran corte. Mi sangre. Mía. 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 El hombre trastornado gritó mientras caía de rodillas y comenzaba a observar el creciente charco de sangre debajo de él, en un intento desesperado por devolver la sangre a su cuerpo, sin prestar atención a cómo sus intestinos se derramaban como perritos calientes, palpitantes y retorcidos, cada vez más frenético a medida que se derramaba más y más. Incluso llegó a sacar un cuchillo ensangrentado y cortarle los intestinos. Como estaban en el camino. Sangre. Mi sangre. Solo mi sangre. No puedes tenerla. Los gritos del hombre trastornado se habían vuelto roncos y desesperados mientras se doblaba, aterrizando de cara en su charco de sangre. Y desesperadamente comenzó a sorber su sangre, tal como uno sorbería sopa o caldo de ramen. Jaune se quedó completamente catatónico mientras miraba los intentos del loco trastornado se volvían cada vez más débiles. La piel manchada de sangre se puso pálida a medida que más y más sangre salía de él, hasta que incluso sus locos y desesperados sorbos cesaron. Jaune se quedó quieto, completamente en shock, y se limitó a mirar el cadáver durante lo que pareció una eternidad, hasta que sintió un suave calor en su mano derecha y un suave susurro melodioso en el viento. Trabajando completamente en piloto automático, Jaune miró su mano derecha enguantada, donde algo había cambiado. Ecos de sangre. 633. Cayendo de rodillas, jadeando desesperadamente mientras su estómago hacía todo lo posible por vaciarse. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando su cuerpo se estremeció, levantándose del húmedo camino adoquinado. Una mano temblorosa agarró su sombrero de copa. Y mientras temblaba como una hoja, Jaune se inclinó ante lo que una vez había sido un prójimo. Nota: las bolas brillantes sobre algunos cadáveres recuerdan a los objetos recogidos en Bloodborne. Pero la temporada 1, Jaune, y todas las temporadas posteriores, no es una persona que vaya a buscar cadáveres. Entonces, este pequeño mecánico es, aunque perezoso, una forma de obligar a Jaune a salir de su zona de confort y convertirse realmente en un cazador. Solo lo guiará hacia elementos de su interés y lo ayudará con conocimientos y principios oscuros que un jugador conocería gracias al tutorial o los mensajes dejados en el cuaderno. Al mismo tiempo que me brinda formas un tanto amigables con la historia para implementar respuestas sobre por qué Jaune encuentra fragmentos de conocimiento aleatorios en su cabeza, incluso si tiene otras aplicaciones. Aplicaciones que Jaune no conocerá a menos que haga un juramento o obtenga el conjunto de runas Caril. Dependiendo de lo que pase primero, en realidad. Para aquellos que no lo saben, Jaune actualmente está vestido con el conjunto Unter B, y se le dio la opción entre el conjunto A y B porque no podía tenerlo corriendo con una sudadera con capucha, jeans y zapatillas de deporte, ya que eso destruiría completamente la atmósfera, y al mismo tiempo lo convertiría en un forastero aún más odiado y temido. Más. Otra nota: las espadas matan a la gente. Y la gente muere si la matan. Jaune volvió en sí sobresaltado bajo un cielo familiar iluminado por la luna, corriendo para sentarse mientras su mano volaba hacia su costado, donde una hoz lo había destripado, temblando furiosamente ante el dolor fantasma al recordar. «Oh, ¿has vuelto tan pronto?», Herman susurró con una risa torcida mientras Jaune se inclinaba y vomitaba en seco. Ojos furiosos e inyectados en sangre lo miraron antes de que las lágrimas brotaran y Jaune tropezara hacia atrás, cayendo sobre su trasero mientras sacaba Croce Amors. Estaba impecable, sin un solo rasguño. Lo mismo ocurrió con el escudo. Un escudo que fue creado para resistir golpes incluso de los más fuertes.
Un hombre, por muy enloquecido que estuviera, no abollaría el escudo. Sin embargo, todo lo que Jaune vio fue como la sangre parecía estropear la una vez hermosa espada. Nunca dijiste que fueran hombres. Jaune le gritó a Hermann, mientras sus dedos agarraban la empuñadura de Croce-Amors. Corazón lleno de justa injusticia. Pensé que iba a cazar monstruos. No hombres y mujeres comunes y corrientes. ¿Qué sigue? ¿Quieres que les robe bebés a sus madres? Quizás quieras que profane un altar sagrado mientras estoy en eso. 2. Hay otros monstruos además de las bestias que necesitan ser asesinados. Hermann dijo con voz ronca, antes de empezar a toser. Aquellos que se han perdido en el flagelo de las bestias no son más que bestias mismas. Cazadores que se han vuelto locos, sin ser diferentes de las bestias que cazaron. Muchos monstruos acechan en las calles de Yarnami. Como cazador, es tu deber caza estas bestias y asegúrate de que no puedan causar daño a nadie. Incluso si eso significa matar gente. Jaune gruñó con voz ronca mientras pasaba los dedos por la hoja de Croce-Amors. Incluso entonces. Los cazadores son médicos, y Arnam es el paciente. ¿Y los monstruos? Los monstruos son el cáncer. Hermann se rió entre dientes mientras miraba a Jaune desde la entrada del taller. Y la mejor manera de lidiar con el cáncer es matarlo. Mata, asesina y mata a todos los monstruos que se interpongan en tu camino. Hasta que no queden bestias y las calles se pongan rojas de sangre. Solo entonces se te permitirá dejar tu arma. Eso suena como un destino cruel y una tarea ingrata. Jaune susurró mientras se levantaba con piernas temblorosas. ¿Pero no es lo mismo la guerra eterna contra las criaturas de Grimm? Hermann preguntó burlonamente. Una sonrisa miserable apareció en su rostro cuando Jaune se volvió hacia él. Sorpresa y miedo en sus ojos mientras su mano volaba hacia la empuñadura de Croce-Amors. ¿Cuánto sabes? Jaune susurró con voz ronca. Tragando saliva y sintiendo que se le seca la garganta mientras miraba a Hermann. Más de lo que debería, pero mucho menos de lo que me gustaría. Hermann dijo sacudiendo la cabeza. Pero no me importa de dónde eres. A partir de ahora, estás aquí. En Untersdream y acechando el mundo de Yarnam. Lo único diferente es cómo llamamos a nuestras armas, y que las bestias de Yarnam se ven más humanos. La apatía abandonó a Hermann mientras Jaune miraba fijamente al anciano. Tratando de encontrar cualquier tipo de falsedad, para ver si podía atisbar lo que estaba pensando. Sin embargo, todo lo que vio fue una fría apatía y un sufrimiento que parecía no tener fin. Ahora. Ve a cazar. Deja de sentir lástima por ti mismo. Si te desmoronas bajo este pequeño peso, nunca alcanzarás ninguna de tus metas. Si conoces mi mundo, entonces deberías saber quién soy. Jaune se rió entre dientes burlonamente. Sin hacer una mueca en lo más mínimo cuando la pesada mirada de Hermann cayó sobre él. Un mentiroso y un tramposo. No puedo empuñar una espada para una mierda. Ludwig. Un buen amigo. Y un hombre al que respeto. Se parecía mucho a ti. Lleno de valentía y coraje. Él vino a mí en busca de orientación, queriendo convertirse en un valiente cazador para que su madre estuviera a salvo. Ni siquiera lo suficientemente fuerte como para levantar una espada. Hermann susurró suavemente mientras miraba hacia el cielo sobre ellos. Voz que casi ahoga a Jaune por la pura melancolía que contiene. Sin embargo, al final, Ludwig encontró a sí mismo un verdadero mentor. Y ascendió hasta convertirse en uno de los mejores cazadores que existen. Fundó el taller de la iglesia de curación mientras estaba en ello. ¿Por qué me estás diciendo esto? Jaune le preguntó a Hermann. Croce-Amors colgaba libremente de su agarre. Tal vez para burlarte de ti, tal vez para darte esperanza. Hermann negó con la cabeza mientras miraba cómo Jaune apretaba con más fuerza alrededor de Croce-Amors. Tal vez para ayudarte a encontrar algo de claridad en una situación que de otro modo sería oscura. Tal vez solo estaba de humor para recordar. Sin embargo, eso no importa. Se te ha dado el regalo más maravilloso para alguien en nuestra línea de trabajo. La capacidad de regresar después muerte. Lo sé. Lo he experimentado. Sé lo que quieres decir. Jaune respondió cuando su mano se dirigió a su costado. Donde la hoz había mordido por primera vez, antes de arrancarle la mitad de los órganos al salir. Al menos fue rápido. Jaune reflexionó sombríamente para sí mismo. No se puede decir lo mismo del primer loco que conoció. Entonces debes saber que te permite cometer errores, en una profesión donde los errores son mortales. Caza, mata, muere, aprende, repite. Sigue ese mantra religiosamente, hasta que dejes de cometer errores.
Pero no pienses que te hace invencible. La tensión de morir una y otra vez puede y ha llevado a hombres más grandes que tú a la locura. Advirtió Herman. ¿Y a qué precio? ¿De qué no me cuentas? No hay manera de que algo tan grandioso y milagroso como volver a la vida después de la muerte, una y otra vez, sea gratis. Jaune respondió. Le importa trabajar a toda marcha mientras piensa en cuál sería el costo. Temblando levemente mientras el miedo y la inquietud se aferraban a él. Sabes, muchacho, me gustabas más antes de que comenzaras a hacer preguntas peligrosas. ¿Estás seguro de que quieres saber? El conocimiento puede ser peligroso y la ignorancia es una bendición. Herman suspiró. Pero al ver el acero en los ojos de Jaune, solo sacudió la cabeza con tristeza. Recuerdos. Los recuerdos es lo que pagas cada vez que mueres. Pequeños recuerdos, como el nombre de tu gato, el nombre de la chica con la que eras dulce, los nombres de viejos compañeros de clase que apenas recuerdas. Aún los recordarás. Pero no el nombre ni otros detalles. Eso no es tan malo. Jaune se rió débilmente, estremeciéndose cuando los ojos de Herman se clavaron en él como un trueno. Al principio, podría parecer así. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, son estos pequeños recuerdos los que mantienen la llama encendida. Sin mencionar cuántas veces puedes morir. 5 pequeños recuerdos pueden no parecer mucho, pero ¿qué tal 50? ¿100? Por favor, ¿serías el mismo después de perder 1000? La voz goteaba veneno. Herman miró por última vez a Jaune antes de agarrar las ruedas de su silla de ruedas y alejarse, sabiendo en el fondo que, si continuaban, llegarían a las manos. La frustración, la pérdida, el sufrimiento y la desesperación se agitan en su interior mientras lanza una larga mirada a Jaune. Lanzando una mirada analítica a su nuevo cazador. Si había un defecto en su cazador, era que era amable. Jaune quería lo mejor para todos. Quería ser un héroe sin ningún entrenamiento, quería cazar bestias pero solo si eran claramente monstruos. Quería salvar a sus oponentes. Y Arnam le arrancará esa amabilidad, tarde o temprano. 2. Enojado y molesto, Jaune revisó sus artículos. Comprobando si alguno de los viales que tenía se había roto. Con todo comprobado y hecho, agarró a Croce Amors y abrió su escudo antes de tocar la lápida. Al despertarse en la clínica por tercera vez, Jaune salió apresuradamente. Salir a la calle. Pasando el cadáver del caballo y el carruaje abandonado, girando ampliamente para no ser emboscado. Una elección inteligente ya que un hacha pesada se derrumbó. Forastero. Vete. Llevado de la peste y la inmundicia. El loco trastornado gritó mientras Jaune soportaba la peor parte del hacha con su escudo. Una vez más haciendo cantar a Croce Amors. Pero en lugar de un gran golpe, Jaune le dio un fuerte empujón directamente en el pecho, dando un paso adelante con un gruñido y forzando a Croce Amors hasta el final. Mientras el loco colapsa hacia atrás, Jaune derribó su escudo como un trueno. Aplastando la tráquea del loco y cortándole la mitad de la garganta. Jaune sacó a Croce Amors del cadáver aún caliente y retrocedió horrorizado. ¿Qué he hecho? No, era necesario. Era un monstruo. Jaune sacudió furiosamente la cabeza mientras se justificaba sus acciones. Incluso si se sentía sucio. Simplemente se sentía tan sucio. Agarrando con fuerza su espada y escudo, Jaune se volvió hacia el orbe brillante más abajo en la calle, también donde había muerto por última vez. Habiendo caminado con cuidado, tratando de no despertar a los hombres dormidos. Solo para recibir una hoz en su estómago como recompensa, sin siquiera lograr que su aura aumentara lo suficientemente rápido antes de que sus tripas se derramaran. Al menos el otro loco le había mostrado misericordia rompiéndole el cráneo con una maza. Un escalofrío recorrió su espalda ante ese recuerdo. Al menos obtuve otro vial de sangre de ese cadáver por la palanca. Con lo que mi total asciende a 5 viales de ese tamaño. Con cuidado, Jaune avanzó hacia el final del camino. Donde una bola de luz flotaba detrás de una barricada de arena y parecía estar custodiada por 2 hombres dormidos y aparentemente colgados. Pero Jaune lo sabía mejor, eran completamente rockeros. Mientras Jaune caminaba hacia ellos, los 2 cuerpos se levantaron como zombies y se volvieron hacia él con sonrisas malvadas y ojos enloquecidos por la sangre. Sin dejar que se abalanzaran sobre él, Jaune carga contra ellos. Al menos son francamente terribles en combate. Y Jaune no sabía si eso era bueno o malo. ¿Debería estar orgulloso de ser mejor que unos locos medio hambrientos? Jaune rápidamente corrió hacia el de la izquierda. Golpeándolo de nuevo contra las muchas cajas. Haciendo que el hombre tropezara y perdiera el equilibrio.
Los ojos locos se abrieron cuando cayó de cabeza hacia atrás sobre la valla de acero revestida de estacas. No volvió a levantarse. Y nunca lo haría, ya que la valla sobresalía entre sus cejas. Tú lo mataste, forastero. Muerte contigo. Derramando sangre roja. El otro loco gritó mientras bajaba su maza con fuerza atronadora. Y aunque era poderoso, Jaune tenía su aura elevada esta vez. Haciendo una mueca cuando el golpe lo sacudió. Mientras que aura era buena, incluso fantástica. Al final, era un escudo, simplemente diferente y más espiritual. Entonces se podían sentir cosas como el dolor, la fuerza de los golpes. Apretando los dientes, Jaune dio un paso hacia el loco y le estrelló el escudo. Haciendo una mueca cuando la muñeca del hombre se rompió. Mace cayó al suelo cuando el hombre trastornado la dejó caer para cargar y morder a Jaune como un perro rabioso, cargando directamente a su muerte mientras se empalaba en Croce Amors. Pero no sin antes hacer todo lo posible para arrancarle los ojos a Jaune. Rasgando implacablemente el aura de Jaune antes de que Jaune lo empujara hacia atrás, haciendo que la sangre se derramara. Rompiendo implacablemente su escudo en la cara del loco antes de lanzar otro corte, mientras ambos hombres yacían muertos. La justa indignación que había empujado a Jaune hacia adelante, chisporroteó cuando vio los dos cadáveres a sus pies. Retrocediendo horrorizado, sin haberse imaginado nunca capaz de una violencia tan horrible. Solo logró reunir un suave. ¿Tenía que llegar a esto? Odio esto, no tenía por qué llegar a esto. ¿Por qué no me dejaron en paz? Jaune susurró para sí mismo. Los hombres habían estado completamente locos. Atacándolo sin motivo mientras le grita malas palabras. Estaban realmente perdidos y locos. Sin embargo, eso no impidió que Jaune se sintiera mal mientras los miraba. Pasando por encima de los cadáveres, Jaune buscó de mala gana el cadáver con una bola fantasma flotante sobre él. Pescando un paquete de cerillas y un cóctel molotov. Algo que Jaune nunca pensó que tendría en su mano. Había leído sobre ellos y los había visto en acción en algunos sitios de desplazamiento más discretos. Al guardar las cerillas en el bolsillo, Jaune no sabía qué debía hacer con Molly. Si tan solo tuviera un lugar donde guardar artículos y cosas que no quería. Jaune se registró en busca de cualquier habitación y se dirigió hacia la clínica. Siempre podría saltar al Dream. Pero eso me pareció una gran pérdida de tiempo. Especialmente cuando no sabía cuánto tiempo le quedaba en Yarnam. Espera un minuto. Jaune susurró mientras sentía algo en el bolsillo de su abrigo. Saca su cuaderno, una vieja pluma de caligrafía, junto con su campana y su vieja pistola de bengalas. ¿Cómo me seguiste hasta aquí? Jaune parecía absolutamente estupefacto con sus artículos. Rápidamente abrió su cuaderno para ver si realmente era suyo. Y he aquí que así fue. Desde matemáticas hasta el diario, todo estaba ahí. Agarrando el bolígrafo de caligrafía, Jaune rápidamente garabateó una pequeña nota. Descubre la conexión entre mis cosas y el sueño. Antes de volver a guardar su cuaderno en el bolsillo, un lugar para almacenar sus pensamientos e ideas siempre era bienvenido. Mientras revolvía sus cosas, un suave sonido de repique le hizo cosquillas en los oídos. Deteniéndose confundido, Jaune se volvió hacia la campana que siempre había estado en silencio. Agitándolo suavemente de nuevo mientras sonaba un sonido melodioso. ¿El maestro está convocando a Isolda? Un suave susurro inquietante gritó cuando una pequeña criatura humanoide encorvada apareció ante él y se inclinó. Era ágil y tenía la piel pálida, casi translúcida. Envuelto en una capa andrajosa con capucha que ocultaba la mayor parte de su cuerpo. En la capa estaban grabados glifos brillantes de todas las formas y tamaños. Alas brillantes brotaron rápidamente a través del reloj mientras flotaban suavemente sobre la calle adoquinada. Mechones de cabello blanco plateado cuelgan de la capucha mientras ojos de colores del arco iris atraviesan el velo que cubre su capucha. Su cuerpo estaba medio envuelto en niebla con polvo brillante flotando a su alrededor. Jaune observó a este extraño ser, y sus cejas se movieron furiosamente mientras hacía todo lo posible para no asustarse por completo. De nuevo. El mismo día, en el lapso de al menos una hora. Sin mencionar lo cerca que estaba su corazón de fallar. Superando su confusión interior, Jaune se volvió hacia los seres, Isolde, y preguntó. ¿Qué pasa? El maestro puede ver a Isolda. Isolde gritó de alegría mientras comenzaba a bailar y a saltar en el aire. Como una luz fantasma danzante. Este es un día feliz. Sí, un día muy feliz. Disculpe. Jaune no pudo evitar preguntar. Sufriendo un completo latigazo mental. En un momento estaba matando a una desafortunada alma perdida.
Entonces su campana, una campana que nunca recordaba haber emitido un sonido, en realidad convocó algo. Maestro. Perdona a Isolda. Estaba tan emocionada. Dijo el ser antes de inclinarse ante Jaune. ¿Hay algo que Isolda pueda hacer como maestro? Uk. MMMMMM. Los ruidos salieron de la boca de Jaune mientras intentaba imaginar lo que significaba este ser anterior antes de decidirse finalmente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Isolda había cuidado al maestro desde que era un bebé. Isolde respondió rápidamente mientras aterrizaba y se inclinaba hacia Jaune. El maestro era un bebé muy travieso. Siempre andando por ahí o haciendo travesuras. ¿Crees que es posible guardar esto en el sueño? Preguntó Jaune mientras le entregaba a Isolda, sin tener idea de que era ella, el cóctel molotov que recogió. Sí. Isolda, asegúrate de que tu molotov esté seguro y protegido en tu caché. Dijo Isolde felizmente mientras lo tomaba suavemente de su mano antes de desaparecer en una nube de polvo brillante. ¿Qué carajo? Jaune susurró para sí mismo mientras ataba suavemente la campana a su cinturón. Después de todo, tener acceso rápido a algo parecido a un inventario fue increíble. Incluso si venía con un extraño ser espectral que aparentemente lo había cuidado desde que era un bebé, ¿por qué su vida no podía ser simplemente normal? Sacudiendo los pensamientos deprimentes de su mente. Jaune tiró de la palanca cuando una escalera se derrumbó. Esperemos que todo esté bien ahora. Jaune se rió débilmente mientras comenzaba a subir. Sabiendo muy bien que solo le esperaba sangre y miseria. Solo había visto 3 calles y ya sabía que Yharnam era un lugar oscuro y jodido. Sí, jejejeje. Un grito penetrante y gutural resonó por los tejados. Haciendo que Jaune casi soltara su agarre cuando los gritos repentinos resonaron por las calles y las casas altas. Jaune saltó de lo alto de la escalera y miró a su alrededor. Encontrar una linterna familiar. Con cautela se dirigió hacia la linterna y la encendió rápidamente. La runa en su mano se iluminó porque sabía que podía despertar en esta parada si así lo deseaba. Caminando hacia la puerta cerrada, probó para ver si estaba abierta o no. Suspirando cuando lo encontró bien cerrado. Eso es lo que sucede cuando te haces ilusiones, Jaune. Ja. ¿No es verdad, muchacho? Una voz áspera y vieja se rió entre dientes. Haciendo que Jaune salte 5 pies en el aire y mire salvajemente a su alrededor. Los ojos finalmente se posaron en una ventana donde estaba encendida una linterna. ¿Tú también eres un extraño? Sí. Soy nuevo en Yharnam. Jaune respondió con cautela. Oh, entonces debes ser un cazador, y además un forastero. Mi nombre es Gilbert, un compañero forastero. Debes haberlo pasado muy bien. Yharnam tiene una manera especial de tratar a los forasteros. Ya no puedo valerme por mí mismo, pero estoy más que dispuesto a ayudar a un compañero externo, si hay algo que hacer. Dijo Gilbert antes de estallar en una tos prolongada y aguda. Esta ciudad está maldita. Cualesquiera que sean tus razones para estar aquí, debes planear una salida rápida. Cualquier cosa que puedas obtener de este lugar maldito seguramente hará más daño que bien. Como si me hubieran dado una oportunidad. Jaune pensó sombríamente mientras fruncía el ceño. Gracias, Gilbert. Encontré una nota antes que decía que se usara Paleblor, sea lo que sea, para trascender la caza. ¿Te suena? No tengo miedo, los Yharnamitas no comparten, más aún cuando se trata de su preciosa sangre. Gilbert soltó una carcajada. Pero si lo que buscas es sangre, deberías probar en la iglesia de curación. La iglesia controla todo el conocimiento sobre el ministerio de sangre y todas las variedades de sangre. La encontrarás al otro lado del puente, al este de Yharnam Central. Es un lugar llamado Catedral Ward. Y en lo más profundo del barrio se encuentra la antigua catedral. El lugar de nacimiento de la sangre especial de la iglesia curativa. Al menos eso es lo que dicen. Normalmente no te dejarían acercarte al lugar bajo riesgo de violencia, tal vez incluso de muerte. Es esta noche. Tal vez, solo tal vez esta sea tu oportunidad. Gracias, Gilbert. Lo tendré en cuenta. ¿Algo más que creas que deba saber? Preguntó Jaune mientras se daba la vuelta, no queriendo quedarse en un lugar por mucho tiempo, de lo contrario sus nervios se apoderarían de él. Encuentra algo en lo que creer, un conjunto de reglas personales, fe, una persona. Simplemente, solo ten algo que pueda impulsarte hacia adelante cuando todo parezca oscuro y sin esperanza. He visto y oído a cazadores volverse locos por la caza. Algo es realmente mal aquí. Será mejor que mantengas tu ingenio y bajes la cabeza cuando estés aquí.
Gilbert dijo con voz ronca antes de estallar en otra serie de toses. Pero no dejes que un hombre enfermo te impida cazar. Entonces me voy. Ojalá podamos charlar en otro momento. Jaune sonrió mientras se alejaba. Siguiendo el camino alrededor de la casa de Gilbert y bajando unas escaleras. Recogiendo rápidamente 8 piedras de otro cadáver. ¿Cuándo se convirtió en mi vida el acero de entre los muertos? Sin embargo, 8 piedras podrían ser útiles, incluso si actualmente no tuviera ni idea de para qué. En lugar de eso, optó por cruzar el puente. Solo para que un loco saliera corriendo desde detrás de un par de cajas. Cuchillo ensangrentado en mano mientras el hombre miraba a Jaune como si fuera un corte de carne de primera. De mala gana, Jaune adoptó una postura simple, con el escudo levantado y la espada lista mientras el loco cargaba contra él. Tomando el siguiente ataque del loco con su escudo, golpeándolo antes de atacar con Croce Amors. En 3 sencillos pasos el hombre yació muerto en el suelo. Gran corte sangriento desde el hombro hasta la cadera. Limpieza de piezas de tripas y órganos de Croce Amors. Lágrimas familiares brotaron de sus ojos mientras Jaune miraba con lástima el cadáver a sus pies. Incluso si se odiaba a sí mismo por lo que estaba haciendo. Encontró un retorcido consuelo al saber que hacía mucho que estaba loco. Los cazadores son médicos, y Arnam son los pacientes y las bestias son el cáncer. Jaune susurró como un mantra. Haciendo todo lo posible para racionalizar sus acciones mientras la culpa lo carcomía. Caminando hacia donde se escondió el loco, Jaune llegó a una especie de encrucijada. Saltar y aterrizar junto al pozo, donde vio una bola fantasma. Pero hacerlo también lo acercaría a un grupo de hombres que estaban parados junto a una hoguera encendida más abajo en la calle. Y a Jaune le gustaría no asesinar a todas las personas con las que se encontrara. Solo pensar en ello le dejó un sabor amargo a ceniza en la boca. No, a Jaune le gustaba considerarse una persona amable y misericordiosa. Si pudiera, le encantaría simplemente ayudar a la gente. Desafortunadamente, los poderes fácticos lo habían obligado a asumir un papel que le exigía matar. Suspirando, Jaune bajó las escaleras y dobló la esquina. Deteniéndose cuando se encontró cara a cara con otros 2 hombres. Ambos volviéndose hacia él y levantándose. Mirándolo con enloquecida sed de sangre. Hacerle saber a Jaune que una pelea sería inevitable, pero eso no significaba que pudiera intentar la diplomacia. Incluso si supiera que era una causa perdida. ¿Alguna razón por la que no podemos actuar como si nunca nos hubiéramos visto? Hueles a sangre de forastero. Nuestra sangre. Devuélvela. Gritó el hombre con una antorcha y un escudo de madera apresuradamente atado. Jaune rápidamente levantó su escudo mientras el otro hombre cargaba contra él con una horca, sin saber cómo manejar adecuadamente el alcance que ofrecía la horca, y tampoco queriendo que su interior se volcara hacia el exterior. Jaune recibió el golpe en su escudo. Comparado con el jabalí, era apenas un chorrito. Pero Jaune se dejó empujar hacia atrás. 1. Y cuando el portador de la horca atacó por segunda vez, Jaune rápidamente se hizo a un lado y estrelló su escudo contra el eje de madera. Astillas volaron por todas partes cuando el mango de madera podrida se convirtió en astillas. El loco miró tontamente lo que recordaba de su arma mientras Croce Amors besaba despiadadamente su garganta. Haciendo que las manos sucias volaran hasta su cuello, donde la sangre corría libremente. Pasando junto al hombre que caía, Jaune corrió hacia el hombre con un escudo y bajó su espada. Se hundió profundamente en la madera y hizo que el hombre gruñera mientras dejaba caer su escudo, agitando salvajemente su antorcha hacia Jaune mientras lo miraba como si fuera un monstruo. Mientras también intentaba huir. Mientras el loco se dirigía hacia las escaleras, su pie resbaló. Y Jaune observó horrorizado cómo el hombre caía. La sangre salpicó y los huesos se rompieron cuando el hombre se desplomó. Carne tierna chocando contra la piedra inquebrantable. Afortunadamente, murió mucho antes de aterrizar sobre un montón de huesos rotos al pie de las escaleras. Desmoronándose a los pies de una patrulla de 5 hombres. 10 ojos se volvieron para mirarlo con loca sed de sangre y justa furia. Jaune dejó escapar un suave gemido mientras arrancaba a Croce Amors del escudo de madera. Por favor, no hay motivo para la violencia. Suplicó Jaune, no queriendo derramar más sangre. Pero los hombres no le prestaron atención. En lugar de eso, subió corriendo la estrecha escalera. Empujándose unos a otros para ser los primeros en alcanzarlo. Cuando los hombres llegaron a la cima. Jaune hizo algo verdaderamente cruel. Golpeando con su escudo al líder cuyo rostro rápidamente se convirtió en uno de horror mientras caía hacia atrás.
tropezando hacia atrás y chocando contra sus compañeros. Como fichas de dominó, todos cayeron escaleras abajo en un caos de gritos, maldiciones y sangre. Jaune vio piernas y brazos empalados por los postes de la cerca de acero. Se rompieron brazos y fémures al quedar atrapados entre los postes de la cerca. Por no hablar siquiera del loco desollamiento de sus armas. 5 locos enojados se volvieron hacia un solo hombre que lloraba y sollozaba, gritando locamente llamando a su madre mientras yacía sobre un montón de huesos rotos y grandes laceraciones. Al mirar su obra maestra con horror, una sombría resolución se apoderó de Jaune mientras bajaba cautelosamente las escaleras. Suavemente sacando al loco restante de su miseria. No tenía por qué llegar a esto. Susurró mientras sacaba a Croce Amors del último cadáver. Lágrimas de culpa brotaron de sus ojos mientras contemplaba todos los cadáveres con ojos vidriosos. Antes de sacudirse apresuradamente de la melancolía y mirar a su alrededor, temeroso de que alguien más hubiera escuchado la conmoción, solo exhaló pesadamente cuando vio que nadie venía a comprobarlo. En cambio, parecía que él era el único vivo en la calle. Los otros locos que habían seguido caminando por la calle. Completamente perdidos en sus mentes al darse cuenta de lo que había sucedido. En cierto modo, no eran mejores que los zombies que cazaban comida. Completamente ciegos al mundo exterior a menos que algo caminara delante de ellos. Jaune miró a su alrededor y vio la clínica a lo lejos, y también vio la puerta cerrada. No abrir eso. Tal vez lo harías y encontrara a alguien herido, pero no permitiré que ninguna amenaza tenga un camino claro hasta la clínica. Jaune se maldijo a sí mismo. Quizás sería un buen atajo, pero no. No exponía a la clínica a más peligro del absolutamente necesario. Suspirando, Jaune se volvió para mirar el camino que conducía a Yarnam. Dejó que sus botas hicieran eco mientras caminaba. Buscando otro cadáver con un fuego fantasma dorado encima que descansaba contra el pozo. Incluso un anciano grosero le gritó solo porque era un forastero. Como si quisiera estar aquí en primer lugar. Al ver a un hombre dormido con un rifle, Jaune pasó con cuidado junto a él. Interiormente contento de no tener que matar a otro hombre. Ya había matado a 7 locos y provocado la muerte de 5 más. Si pudiera prescindir de alguien, Jaune se lanzaría a hacer precisamente eso. Jaune, pasando con cuidado al fusilero dormido, vio otro fuego fantasma dorado sobre otro cadáver. Al acercarse, Jaune vio una hoz empeñada en arrancarle la garganta. Rápidamente aumentando su aura, Jaune recibió el golpe y tomó represalias con uno propio. Una vez más, Croce Amors dio en el blanco y acabó con otra vida. Rompiendo fácilmente el hueso y abriendo toda la caja torácica del pobre. Murió antes de tocar el suelo. Estallido. Se escuchó un disparo en el tranquilo callejón. Al mismo tiempo, Jaune sintió como si lo hubiera atropellado un camión. Respirando profundamente mientras el aura dorada de Jaune parpadeaba por un breve segundo cuando su aura se interrumpía. Arrojándose apresuradamente hacia un lado, cayendo sobre el cadáver, Jaune sintió que algo pasó junto a su hombro. Se cubrió detrás de la pared cuando sintió que su aura rápidamente recuperaba toda su fuerza. ¿Qué fue eso? Perturbó completamente mi aura. Jaune se gritó interiormente a sí mismo. El corazón le palpitaba en los oídos ante la aterradora revelación de que algo casi anulaba su aura. No hay forma de esconderse de un buen cazador de Yarnam. Sal y enfrenta tu muerte como un hombre, bestia. El loco se rió salvajemente mientras cargaba otra bala. Ahora bien, Sal pequeña bestia. Tengo un regalo de mercurio que se vería tan maravilloso cuando se introduzca en tu frente, o tal vez debería presentárselo en tu corazón. ¿Buena materia cerebral pegajosa o sangre hermosa? Di bestia, ¿cómo quieres morir? ¿Qué tal si no hacemos eso? Preguntó Jaune mientras formulaba rápidamente un plan. Dedos agarrando su pistola antes de descartar rápidamente esa idea. Sin saberlo, podría dar un golpe correctamente a esta distancia. En cambio, un plan astuto entró en su mente mientras palmeaba uno de los guijarros que había recogido antes. No puede haber tratos entre cazadores y bestias. El loco escupió, arruinando la ya menguante esperanza de Jaune de una resolución pacífica. Solo susurró un suave pero decidido entonces que así sea. Tirando el guijarro a un lado, el loco instantáneamente se giró y disparó. Fallando por completo y dejándolo completamente abierto cuando Jaune se abalanzó sobre él como un camión. El escudo se levantó y se estrelló contra su cara cuando Croce Amors atravesó su pecho. Sacando a Croce Amors, el fusilero loco cayó al suelo, muerto. No tenía por qué llegar a esto. Jaune suspiró con remordimiento mientras miraba otra muerte agregada a su cuenta.
La victoria nunca antes había tenido un sabor tan amargo. Dejando el cadáver donde estaba, Jaune rápidamente regresó al orbe dorado que lo trajo aquí primero. Buscando en el cadáver, sacó un fragmento de piedra de sangre. Parecía una hélice de Adn hecha de sangre y cristales. Jaune rápidamente tocó su timbre y llamó a Isadora, dándole el fragmento de piedra de sangre para guardarlo en su escondite. Algo que ella gentilmente hizo, no sin antes cantar sus alabanzas antes de desaparecer en un suave fof. Sacudiendo la cabeza ante sus payasadas, Jaune continuó su camino. Mantenerse en el camino más alto, algo que le dejaría con una ventaja en caso de que los locos junto a la cruz en llamas intentaran unirse contra él. Nunca podré mirar una escalera de la misma manera. ¿Quién hubiera pensado que serían tan mortales? Con su mente divagando, Jaune no se dio cuenta de que un loco estaba emboscado antes de que fuera casi demasiado tarde. La cuchilla se estrelló contra su cuello, asfixiándolo mientras su control sobre su aura flaqueaba antes de desvanecerse. Esquivando y lanzándose hacia adelante, Jaune se volvió hacia su enemigo. Otro hombre que estaba tan enojado como el anterior. ¿Nadie en Yharnam está cuerdo? Jaune susurró con voz ronca mientras se masajeaba la garganta, permitiendo que el loco atacara a él una vez más, mientras Jaune caía en un ritmo y baile familiar. Bloquear, golpear, cortar. Y otra pobre alma murió en las calles adoquinadas de Yharnam. Jaune suspiró arrepentido mientras pasaba junto al cadáver y se volvía para mirar hacia atrás. Volveré para enterrarte. Era lo mínimo que podía hacer. Jaune observó con cautela a la multitud de locos que estaban alrededor de la hoguera, preparándose para una pelea infernal mientras todos se giraban para acogerlo al mismo tiempo. Jaune tomó rápidamente el área y encontró una pequeña área en el medio. Ubicado entre dos escaleras, aunque parte de la valla estaba rota. Fue lo mejor que pudo para mantenerse firme, no querer correr hacia atrás y subir las escaleras empapadas de sangre más atrás. Un solo momento de falta de atención podría hacer que se desplomara. No, ya que la multitud se abalanzó sobre él como un ejército de hormigas enojadas. Jaune se encontró acorralado. Una rápida mirada a la pira ardiente fue todo lo que hizo falta antes de que una energía histérica invadiera a Jaune junto con una furia justa y ardiente. No voy a terminar ahí. Se maldijo a sí mismo mientras la adrenalina corría por sus venas. Y mientras su corazón tronó en sus oídos, Jaune se movió, tomando la iniciativa antes de que lo invadieran por completo. Colocando toda su espalda en el columpio, Croceamors le arrancó la cabeza al primero de muchos bastardos desafortunados. Escudo chocando contra otro cuerpo mientras la sangre salpicaba. Una mirada rápida detrás de él vio otro enjambre de locos, y Jaune supo que no podía permitirse ser flanqueado. Dejando escapar un grito de batalla, Jaune se arrojó contra la ola que tenía delante. Hackear y cortar salvajemente, permitiendo que su aura recibiera la mayoría de los ataques mientras abría un camino sangriento a través de ellos. Recibir una maza en la cara y un cuchillo en la espalda no lo detuvo. Ahora se dobló y disminuyó rápidamente a medida que un golpe tras otro lo alcanzaba. Pero cuando Jaune se lanzó hacia adelante, impulsado por pura adrenalina y una voluntad ardiente de no terminar en una pira ardiente, la regeneración de su aura pareció dispararse. Cada golpe lo derribó y cada uno de sus ataques lo devolvió. Abriéndose camino a través de lo que parecía un mar de gente, Jaune retrocedió, chocando contra el que lo perseguía con abandono imprudente. Usando su escudo como arma. Basándose, golpeando, usando los bordes, Jaune corría completamente con el poco instinto que tenía y no era diferente a una bestia. Simplemente hecho de acero y espada en lugar de dientes y garras. Una hoz golpeó la parte superior de su escudo y lo hizo caer mientras una antorcha golpeaba su cara. Ignorando el dolor ardiente y alejando las estrellas, mientras Croceamors volaba y cortaba profundamente a otro loco. Jaune dejó caer su escudo, sacó su pistola y la apoyó en la frente del último loco, quien miró tontamente el arma antes de mirarlo a los ojos. No es justo. Se escuchó una explosión mientras la sangre y la materia cerebral se esparcieron por la calle, dejando a Jaune como el único superviviente del baño de sangre absoluto. Cuando la adrenalina lo abandonó, Croceamors cayó ruidosamente sobre las piedras rojas mientras miraba a su alrededor con horror. La sangre cubría las piedras, incluso salpicando las puertas y pareciendo una nueva capa de pintura apresuradamente. La sangre lo cubría, incluso pegándose a su cabello. Su abrigo estaba mojado y pesado, sus guantes estaban cubiertos de un color rojo intenso. Parecía un asesino en serie recién salido de un baño de sangre. Jaune asimiló la carnicería absoluta que había creado.
cabezas separadas de los cuerpos. Los intestinos se derramaron por cortes profundos. Incluso huesos rotos que sobresalían de la carne donde había fallado. Jaune, horrorizado, sintió que la bilis subía rápidamente mientras las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Qué he hecho? Nota. Como guardián del sueño, Herman está al tanto de conocimientos que otros desconocen. Pero solo conoce Remnant a grandes rasgos. Los Grimm, las academias y la educación de Jaune. Eso es todo. Sin aura, sin magia, sin reliquias, sin doncellas. Casi tanto como sabía Jaune cuando fingió su camino hacia Beacon. Nota. Y Arnhem y todas las áreas variadas son más grandes. Y Arnhem es una metrópoli, por lo que en lugar de los breves minutos que lleva recorrer de una zona a otra, quizás llevará horas, al menos más. Entonces Jaune no conocerá a su primer jefe hasta el fin de semana. Nota. También vemos las limitaciones de aura. He creado algunas reglas y limitaciones para ello. Así que Jaune no arrasará con todos los oponentes que encuentre solo por tener aura. Una de las reglas es que aura es solo un potenciador de estadísticas de +2 para Jaune. Los demás pueden tener diferentes potenciadores, pero esto es para equilibrar un poco las cosas. No te preocupes, Jaune encontrará otras formas de convertirse en algo más que un pequeño O. Pero no sucederá todo a la vez y primero tendrá que experimentar un trauma. Un montón de mierda. Bueno, gente, les olvidó darle like, campanita y suscribirse para ser parte de la manada malvada y llegar a más gente para que crezca mala manada y así meterle una gran vergüenza al algoritmo de YouTube para que mínimo seamos más recomendados los fanfics de esta plataforma y que la comunidad del fanfic crezca más para crear más fanfics para ustedes. Así que adiós, mi manada se despide su logo Alpha Yumi.